Aquí sobre lo que quería volver es que la integración por sustitución la vamos a utilizar cuando tenemos, bueno, en algunos casos son cuando tenemos un producto, un cociente de funciones, una función que la integral no es inmediata, que la primitiva no es inmediata, que no aparece por tabla, pero donde nosotros podemos usar la regla de la cadena. ¿Cómo? Fíjense, a ver, quiero tener algo en limpio, que aparece acá, pero quiero que aparezca en limpio. A ver, por ejemplo acá. Este es un caso donde ustedes pueden aplicar la integración por sustitución porque tienen un producto de funciones en donde una parte de la función, o una de las dos funciones que aparecen en el producto, coseno, es la derivada o bien de la otra parte o bien de una parte. Por ejemplo, acá tengo un producto de dos factores y uno de los factores es derivada de la otra, del otro factor o de una parte del otro factor. En este caso el coseno es la derivada del seno, no del seno cubo, pero sí del seno. Después tenemos este otro caso en donde lo que hay que buscar o lo que hay que fijarse es que no tengo un producto de funciones, pero una parte de esta función, el exponente en particular, lo puedo pensar como una función u y la derivada, si bien no aparece, pero aparece parte del diferencial, o la derivada o el diferencial aparece multiplicado por una constante. ¿Sí? El otro caso es este caso, en donde acá ya no tenemos producto, ya no es una parte, sino que es un cociente de funciones. ¿Y qué tenemos? Que en el radicando de la raíz que está en el denominador aparece una función que cuando yo la derivo, la derivada es justamente lo que tengo acá multiplicando el diferencial de la variable independiente y eso hace que esto, bueno, no sea la función, no sea el diferencial de lo que está en el radicando, pero sí es el diferencial por una constante. Bueno, eso es lo que les quería, digamos, sacar en limpio, que por ahí es medio tediosa la parte de la teoría, pero la parte de la práctica me parece que, es más sencilla de ver una vez que uno empieza a resolver, digamos. ¿Sí? Eso ayer la verdad que no me quedé muy conforme con la clase, por eso lo quería retomar hoy. No me quedé nada conforme con la clase de ayer, no me gustó, fue bastante enrevesado. Estoy buscando siempre la forma de darlo mejor y con mayor sustento teórico, porque la teoría es, digamos, la que nos habilita a aplicar las reglas, las propiedades, los teoremas, toda esa teoría es la que nos permite hacer todas las cosas que hacemos en el práctico. Si no tuviésemos esta teoría, no estaríamos haciendo cosas que no sabemos si tienen validez o no realmente. Bueno, ahora para el ejercicio 5 vamos a resolver integrales por partes. Eso es lo que nos dice el enunciado del ejercicio 5. Y la integración por parte tiene una cuestión que viene inmediatamente de la regla de la derivada de un producto. Bueno, si yo derivo un producto o encuentro la diferencial de un producto de funciones u y b, la diferencial de u por b es u por la diferencial de b más b por la diferencial de u. Y yo voy a despejar u por diferencial de b y para esto voy a pasar restando al primer miembro b por diferencial de u. Entonces, es
me queda en el primer miembro diferencial de u por b menos b por diferencial de u, pero lo escribo en el segundo miembro. ¿Para qué? Para tener despejado u por diferencial de b. Entonces, si yo integro lo que tengo en el primer miembro, me va a quedar igual a la integral del segundo miembro. Señor, encontré 4. A ver, un segundito, por favor. Señor. Jazmín, ¿estás gritando? ¿Qué? ¿Estás gritando? ¿Qué? Estás gritando, deja de gritar. No sé. Pero encontré 4. Bueno, lo que les decía es que si integro lo que tengo en el primer miembro, u por diferencial de b, que esto no necesariamente lo voy a poder resolver, integro también lo que tengo en el segundo miembro. Y porque la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales, y la integral del diferencial de algo es ese algo, la integral del diferencial de u por b es u por b. Bueno, acá me queda esta fórmula. Ups. Espérenme un segundito. A ver, no sé, está mi hija ahí que habilitó su micrófono, no sé si la escuchan. Camín, baja el volumen, por favor. Disculpen, chicos. Bueno, a lo que iba es que acá me queda la integral de u por diferencial de b igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Esta que tenemos aquí es la fórmula que vamos a utilizar para la integración por partes. Yo tengo una función que tengo que integrar, que la puedo pensar de esta manera, y voy a integrar por partes cuando, al utilizar esta fórmula, me quede acá una integral inmediata, o me quede un problema simplificado con respecto al que tenía acá. O sea, que me quede acá una integral más sencilla de resolver que la integral que tenía para resolver acá. Entonces, esto lo vamos a hacer siguiendo un orden para elegir u y diferencial de b, más bien para elegir u, que el orden está dado por las siglas LIPET, L-I-P-E-T. ¿Qué quiere decir LIPET? LIPET es la primera letra de las funciones logarítmicas, inversas, polinómicas, exponenciales y trigonométricas. O sea que si yo tengo, por ejemplo acá en el ejercicio 5a, la integral de x por e a la 3x, tengo el producto de dos funciones. Una función es x y la otra función es e a la 3x. Acá lo voy a mirar así, producto de funciones. ¿Sí? Una es a la que voy a llamar u y la otra, con el diferencial de x, va a ser este diferencial de b. Señor, también se vale por el punto. Bueno, entonces tengo que identificar qué tipo de función es x y qué tipo de función es e a la 3x. ¿Qué tipo de función es x? Y ahí me gustaría que me respondan. Sí, x es una función polinómica. ¿Y qué tipo de función es e a la 3x? Exacto, es exponencial. Bueno, entonces, según esta reglita LIPET, primero los polinomios y después los exponenciales. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a elegir quién es u y qué parte es b' para hacer con el diferencial de x, diferencial de b. Y lo vamos a
hacer según esta cuentita auxiliar. Tenemos que poner que dicen en el B, no se nos ponemos en el párrafo 1 y en el párrafo 2. Bien, yo tengo que tomar esta función y que esto sea integral de u por diferencial de b. Entonces, ¿quién va a ser u? U, según esta reglita, es x. Y para poder usar esta fórmula, acá, para esta parte, necesito el diferencial de u. Entonces, voy a calcular el diferencial de u. El diferencial de u es la derivada de u por el diferencial de la variable independiente. Entonces, la derivada de u es 1, porque la derivada de u es la derivada de x. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta aquí? Y entonces me queda multiplicado por el diferencial de la variable independiente, por ende, diferencial de u es igual al diferencial de x. Al diferencial de x. Ahora, fíjense, esto es u. Eso es u. Entonces, lo que me queda, a todo lo que me queda, lo voy a llamar diferencial de b. Y ahí viene esta otra parte de la cuenta auxiliar donde todo esto que me quedó en la integral es diferencial de b. E a la 3x por diferencial de x. Y para aplicar la fórmula, yo tengo que usar que esto es igual a u por b menos la integral. Bueno, y acá, ahí ya necesito, ya tengo quién es u, esto es u, me falta b, y b lo voy a obtener de acá. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener de esta igualdad? ¿Cómo lo voy a obtener de esta igualdad a b? Integrando. Si yo integro el diferencial de b, eso es igual a b. Entonces lo que tengo que integrar... ¡Ay, qué feo! Ahí está. Tengo que integrar es e a la 3x por diferencial de x. Esa está en tabla, ustedes la tienen. Díganme por favor cuál es la integral de e a la 3x por diferencial de x. ¿La encontraron? En este caso, la primitiva de e a la 3x es e a la 3x dividido 3. ¿Sí? Esa es la que aparece ahí en la tabla de primitivas que ustedes me habían mostrado de la franja, que está acá. A ver. Señor, A ver, no, yo no la tengo. Ustedes la tenían. Sí, yo no la tengo acá, la tenía en un PDF. Así que estamos acá. Pero ustedes sí la tienen, me habían dicho.
Sí, un tercio e a la 3x quedaría en el... Está bien, eso es. Bueno, entonces, fíjense que ahí ya tengo todo lo que necesito para usar esta fórmula. Integral de u por diferencial de b es u por b. Acá ya encontré b, entonces, ¿qué me queda? Me queda u, que es x, por b, que b es e a la 3x dividido 3, o un tercio e a la 3x, menos, y ahora sigo, la integral de b por diferencial de u. La integral de b, que es e a la 3x dividido 3, por diferencial de u. Y acá encontré quién es el diferencial de u. El diferencial de u es igual al diferencial de x. Bueno, entonces, ahí tengo usada la fórmula de integración por partes. Apliqué integración por partes, pero eso no quiere decir que terminé el ejercicio. Ahora lo que me queda, fíjense, es que esto es igual a un tercio por x por e a la 3x menos, y este 3 que está dividiendo en el integrando, lo voy a escribir fuera de la integral por la propiedad de que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, como un tercio, y me queda por la integral de e a la 3x diferencial de x. No siempre pasa esto que está pasando acá, que la integral que me queda para resolver acá es justamente la que ya resolví en las cuentas auxiliares. No siempre pasa, pero pasa bastante. Entonces, fíjense que ya tengo hecha esa cuenta y tengo que escribir la primera parte, que es un tercio x por e a la 3x, menos un tercio. Este un tercio viene de este un tercio. Y ahora me queda todavía integrar e a la 3x, que la tengo acá, a la cuenta resuelta. Entonces, por e a la 3x dividido 3. Y acá, en este punto, cuando resolví la última integral, que era esta que me quedaba por la integración, por la fórmula de integración por partes, acá recién va la constante de integración. Lo que queda es escribirlo mejor por cuentas algebraicas nada más. Esto ya lo había escrito, me queda un tercio por x por e a la 3x, menos, y acá me quedó un tercio por un tercio, o 1 sobre 3 por 3, eso es un noveno, por e a la 3x, más constante de integración. Y esta es la primitiva, esta es la primitiva de esta función x por e a la 3x. ¿Cómo chequeamos esto? Pregunto. ¿Cómo chequeamos que efectivamente esta es la solución de esta integral que tenía que resolver? Derivando. Muy bien, Gonzalo. Derivando. Entonces, si yo derivo esta función que tengo acá, esta función, ¿qué es lo que tendría que obtener? A ver si me respondieron.
No me respondieron. ¿Qué es lo que tendría que obtener si yo derivo esta función? Tendría que obtener el integrando del ejercicio, o sea, x por e a la 3x. ¿De acuerdo, gente? Eso es lo que deberíamos obtener al derivar. Y vamos a ver que efectivamente eso es así. Entonces, si yo derivo esto, bueno, tengo que derivar. Bueno, acá tengo 1/3 por la derivada de x por e a la 3x menos 1/9 por la derivada de e a la 3x. Esta última derivada es la más fácil. La primera se deriva como un producto, porque acá tenemos un producto de funciones. Entonces me queda 1/3 por la derivada de x, que es 1, por e a la 3x sin derivar, entonces me queda e a la 3x más x sin derivar por la derivada ahora de e a la 3x. Y la derivada de e a la 3x es 3 por e a la 3x. Menos 1/9 por la derivada de e a la 3x, y eso es 3 por e a la 3x. Entonces, cuando aplico propiedad distributiva en este paréntesis, que está multiplicado por 1/3, me queda 1/3 por e a la 3x más, fíjense que cuando aplico acá y multiplico 1/3 por x por 3 por e a la 3x, me queda x, ahora lo voy a escribir todo, 1/3 por x por 3 por e a la 3x menos, y acá tengo 1/3 por 3, perdón, 1/9 por 3, y me queda 1/3 por e a la 3x. Este término, 1/3 por e a la 3x, se cancela con este término, menos 1/3 por e a la 3x, y además este 3 del denominador se cancela con este 3 que está multiplicando, y me queda que esto es igual a x por e a la 3x. Entonces fíjense cómo en principio decimos, si derivamos, bueno, yo al principio cuando yo estudiaba pensaba, no, pero si tengo que derivar acá voy a obtener más cosas, porque encima acá tengo un producto, pero esas cosas que obtengo se cancelan y me queda la función que tenía en el integrando. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio B. Acá tenemos x por coseno de x para integrar con respecto a x. Y este es muy similar al ejercicio anterior. Y les voy a dejar a ustedes para que lo hagan, a ver cómo andan y me cuentan. Bueno, entonces, ¿cómo era? Ahí Enzo me dice x seno de x más coseno de x más c. Acá está x seno de x más coseno de x más c. Más coseno de x, ese no, no sé, bueno, vamos a ver. Bueno, esto es lo que me dicen ustedes. A ver, vamos a traer acá abajo. Este vamos a poner más arriba. Y lo primero que tenemos que ver es que a qué llaman U y a qué llaman diferencial de B.
¿Llamaron U a qué cosa, chicos? A X, muy bien, llamaron U a X, entonces el diferencial de U ya lo tenemos del ejercicio anterior, es diferencial de X. Y diferencial de B es lo otro que queda. Diferencial de B es coseno de X, diferencial de X. Y cuando integran coseno de X diferencial de X para obtener B, lo que obtienen es que B es igual a la integral del coseno, que es seno de X. Entonces acá tienen que usar la fórmula U por B. U por B. Acá. Entonces les queda U, que es X, por B, que es seno de X. Y ahí fíjense que ya tenemos la primera parte de lo que ustedes me dijeron, X seno de X, menos la integral de B, que es seno de X, por diferencial de U, que es diferencial de X. Entonces, me queda, espérenme que lo voy a correr un poquitito. Ahí está, para que no quede tan encimado. Entonces me queda X por seno de X menos la integral del seno de X. Vieron que acá les dije, a veces pasa que nos queda exactamente la misma integral, pero acá ya no nos quedó la misma integral. Entonces, no podemos hacer como hicimos acá, que usamos, para resolver esta integral, usamos la cuenta que teníamos. Entonces acá tenemos que hacer otra cuenta auxiliar, la integral del seno de X. La integral del seno de X, o hacen la cuenta auxiliar, o por ahí se la acuerdan, o la pueden usar bien de la tabla. La integral del seno de X es menos coseno de X. Y acá, como terminamos de integrar, como ya nos queda ninguna integral para resolver, ahí sí ponemos la constante de integración. Lo que nos queda es escribir mejor algo, que en este caso ese algo es que acá tenemos un menos menos. Pero por ahí ya queda ahí y no hay mucho para hacer y queda ahí. Bueno, pero en este caso sí tenemos que tener en cuenta que tenemos ese menos menos y escribimos X por seno de X más coseno de X más C. Y ahí terminamos. Bueno, entonces quedó así bien. Ahora, quedó como ustedes dijeron. Ahora tenemos el ítem C, que también se los voy a dejar a ustedes. Lo hacen y en un ratito... bueno, a ver. Vos me decís que elegiste que U es logaritmo natural de X, ¿sí? ¿Celeste? Sí, bueno, en este momento estoy escribiendo, así que no veo si me escribís algo en el Meet. Bueno, entonces, a ver. Diferencial de U, ¿qué te quedó? 1 sobre X por diferencial de X. Bien. Y B va a ser la integral... Ah, no, perdón. Primero, diferencial de B es X cuadrado por logaritmo natural, perdón, por diferencial de X. Ahora sí. Y entonces, esto puedo sacar. Y entonces, B
es la integral de x cuadrado por diferencial de x. Y ahí que te queda que b es ¿qué te quedó en b? Celeste, ¿estás? Ah, se fue Celeste. Se habrá quedado sin internet. Estoy esperándola. Bueno, fíjense que ahí lo que queda es que b es x al cubo sobre 3. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cómo seguimos? Acá armamos toda esta fórmula con v y diferencial de u. Entonces me queda u logaritmo natural de x logaritmo natural de x por b, que es x al cubo sobre 3, menos la integral de b, que es x al cubo sobre 3, por diferencial de u, que es 1 sobre x por diferencial de x. Entonces, esto es igual. Y ahí viene la parte donde supongo yo que Celeste no habrá sabido qué hacer, no supo cómo resolver y yo les digo a ustedes cómo hacerlo. Acá lo que voy a hacer es, este término lo voy a reescribir aplicando propiedad conmutativa, que esto es, y asociativa, que esto es 1/3 por x al cubo por logaritmo natural de x. Y aquí la constante 1/3 la voy a sacar fuera del signo integral, y esto es 1/3 por la integral de. Y acá voy a simplificar x cubo con x, y me queda x al cuadrado. Por diferencial de x. Y entonces, ahora sí, resuelvo esta integral, que ya la tengo resuelta acá en la cuenta auxiliar para encontrar quién es b. Y esto me queda que es igual a 1/3 por x cubo por logaritmo natural de x menos 1/3 por x al cubo sobre 3 más constante. Lo escribo mejor y esto es 1/3 por x al cubo por logaritmo natural de x menos 1/3 por 1/3, 1/3 por 1/3, me queda 1/9 x cubo más constante de integración. Y ahí terminamos de resolver este ejercicio. ¿Estamos? Bueno, no sé qué le habrá pasado a Celeste, o sea, le habrá cortado la luz o algo así. Bueno, lo que vamos a ver para terminar la clase de hoy, que es bastante temprano en realidad, pero para seguir avanzando necesitamos que den un poco más de teoría. Necesitamos que vayan a integrales definidas, a dar integrales definidas. Y lo último que vamos a ver hoy es el ejercicio 6, que es integración de funciones trigonométricas. Del ejercicio 5 que acabamos de resolver, les quedó un ítem para resolver,
A ver, habíamos resuelto el A, el B y el C, les quedó el D. Y bueno, vamos a ver de los ítems del ejercicio 6, vamos a ver el A y el B. Hay unas fórmulas que yo la verdad que no me las recuerdo nunca, pero tienen una fórmula las funciones trigonométricas, pero yo prefiero mostrarles cómo se deducen esas fórmulas resolviendo estos ejercicios. Vamos a utilizar integración por partes e integración por sustitución para resolver estos dos ejercicios. En este caso, en el primer ítem tenemos la integral de seno cubo de x, diferencial de x, y lo voy a escribir como seno cuadrado de x por seno de x, diferencial de x. Y acá voy a usar una identidad trigonométrica que la identidad trigonométrica lo que dice es que seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un... Perdón. Más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Entonces, si yo despejo seno cuadrado del primer miembro, me queda que es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y voy a usar esta expresión en vez del seno cuadrado de x, acá es alfa, perdón. Voy a escribir 1 menos coseno cuadrado de x en vez de seno cuadrado de x, porque así voy a poder usar el método de integración por sustitución. Entonces esto es 1 menos seno cuadrado de x, perdón, coseno cuadrado de x. Profe, ¿Volviste, Celeste? internet decidió traicionarme en el momento justo. Bueno, ¿sabes? A ver, ¿sabes qué? Termino este ejercicio que empecé y te muestro lo que hice en el que me habías planteado, ¿sí? Pero no te preocupes que eso sale seguramente que fue una cuestión de un pasito que ahora te muestro que vas a ver que no es tan complicado. Bueno, lo que estábamos haciendo, voy a recapitular, vamos a rever esto que estamos haciendo, es el último ejercicio de funciones trigonométricas, integración de funciones trigonométricas, que lo que les decía a tus compañeros es que hay unas fórmulas para la potencia par del seno, para la potencia impar del seno, para la potencia par del coseno, para la potencia impar del coseno. Son 4 fórmulas y para acordarse las 4 fórmulas yo la verdad que prefiero usar esto, que es usar los métodos de sustitución y partes para estos casos. Entonces, acá tenemos seno cubo de x y lo que estoy usando en principio es que como es el seno al cubo, eso es seno cuadrado de x por seno de x. Y para el seno cuadrado de x tengo en cuenta esta identidad que se llama esta identidad trigonométrica se llama relación pitagórica. Despejo el seno cuadrado, que me queda que es 1 menos coseno cuadrado, y en vez de escribir seno cuadrado de x, escribo 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque así, fíjense que me queda multiplicado por seno de x, diferencial de x, y acá voy a poder usar la integración por sustitución, que era lo que estaba contando. ¿Por qué? ¿Por qué puedo usar integración por sustitución? Porque acá tengo coseno cuadrado de x y acá tengo seno de x. Y si yo derivo coseno, obtengo menos seno. Entonces, la sustitución que voy a hacer es que, esto ya lo usé, así que lo voy a correr de acá, lo voy a dejar por acá, y
la sustitución que voy a usar es que u llamo al coseno de x. Entonces el diferencial de u, ¿quién es? Es menos seno de x por diferencial de x. Entonces, reemplazando esto, fíjense que yo acá tengo un menos y acá no está. Entonces eso lo soluciono multiplicando todo por menos 1 y me queda menos diferencial de u igual al seno de x diferencial de x. Bueno, y ahora sí, reemplazo. Hago la sustitución y esto me queda la integral de 1 menos u al cuadrado por diferencial de u. Por menos diferencial de u. Entonces me queda el menos adelante. Lo puedo sacar fuera de la integral. Lo podría haber sacado acá ya fuera de la integral. Entonces es un paso menos. Entonces cuando integro 1 menos u al cuadrado con respecto a u, esto me da u menos u al cubo dividido 3 más constante de integración. Y suprimiendo paréntesis, esto es igual a menos u menos por menos más u al cubo sobre 3 más constante de integración. Lo que me queda para terminar el ejercicio que teníamos como consigna es escribir en lugar de u coseno. Y acá me queda que esto es igual a menos coseno de x más coseno cubo de x dividido 3 más constante de integración. Si derivan, probablemente no obtengan seno al cubo, sino que obtengan sino que obtengan 1 menos coseno cuadrado por seno, pero que acá está el paso a paso de cómo eso es igual a seno cubo de x. Ocurre que con las funciones trigonométricas tenemos un montón de identidades trigonométricas y aquí se usa eso para resolver, en vez de seno cubo, la integral del seno cubo, hacer una integral por sustitución. Para el caso del ítem B es más fácil aún, porque fíjense que lo que voy a usar acá es algo distinto y lo voy a hacer por partes. ¿Cómo lo voy a hacer por partes? Porque voy a plantear que coseno cuadrado de x es coseno de x por coseno de x. Y acá sale una cosa muy interesante. Porque, a ver, acá integro por partes. Por partes. Llamo u. Acá no tengo para elegir u, quién es u y quién es b, porque esto es u y esto es diferencial de b, o esto es u y este coseno de x con diferencial de x es diferencial de b, y estamos en la misma. No sé si me explico en este punto, si me siguen en esa cuestión. Bueno, entonces u es coseno de x. Entonces cuando diferencio u, me queda menos seno de x por diferencial de x. Y diferencial de b, como les dije, es coseno de x por diferencial de x. Y cuando integro, obtengo que b es seno de x punto. Entonces esto es igual a u por b coseno de x por seno de x
menos la integral de b, seno de x, por diferencial de u, que es menos seno de x menos por diferencial de x. Bueno, por regla de los signos, acá me queda que esto es coseno de x por seno de x, y acá uso la regla de los signos, y acá me queda que esto es más la integral de seno cuadrado de x diferencial de x. Y acá viene una cuestión importante cuando integran por partes, es que yo les había dicho cuando les expliqué el método que lo que tenían que obtener acá tenía que ser más sencillo, o por lo menos no tenía que complicarse. Fíjense, tengo una trigonométrica de grado 2 elevado al cuadrado, y acá tengo una trigonométrica elevado al cuadrado. Por lo menos no se complicó. Ese es un buen punto. Entonces acá voy a usar de nuevo esta fórmula que usamos en el ejercicio anterior. Esta identidad pitagórica, fíjense que es muy útil. La voy a usar de nuevo, exactamente esa, y esto me queda así, fíjense. La integral del coseno, la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x es igual a coseno de x por seno de x más la integral de 1 menos coseno cuadrado de x diferencial de x. Y acá voy a resolver de una forma distinta a lo que hicimos en el caso anterior. Esto es que la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x es igual a coseno de x por seno de x. Y acá voy a usar el método de integración por descomposición, y acá me queda la integral de el diferencial de x menos la integral de coseno cuadrado de x diferencial de x. Y este es un artificio que se usa aquí, que se usa bastante cuando hay que integrar funciones, algunas funciones. Y es que yo tengo acá para integrar una función y tengo la misma integral para resolver en el segundo miembro. Pero la ventaja, lo bueno, es que acá la tengo con signo positivo y acá la tengo con signo negativo. O sea, no las puedo cancelar. Pero a esta que está restando en el segundo miembro, la puedo pasar sumando al primer miembro. Y ahí, fíjense, gano algo. ¿Qué es lo que gano? Como pasa sumando, me queda 2 veces esta integral, ¿cierto? Espero que sí. ¿Por qué? Porque tengo algo aquí y tengo el opuesto de ese algo. Entonces, cuando lo paso sumando, me queda este algo más ese mismo algo, es 2 veces esa integral. Y fíjense que con esto consigo que 2 veces la integral del coseno de x, del coseno cuadrado de x, que es lo que yo estoy queriendo calcular, me queda igual a coseno de x por seno de x más la integral del diferencial de x. Y fíjense cómo ahora este 2 lo puedo pasar, lo puedo pasar dividiendo el segundo miembro, y lo único que me queda para resolver es esta integral, que es una integral muchísimo más sencilla que la que tenía acá. Entonces, fíjense que sale muy sencillo a partir de esto. Entonces, este 2 lo paso, voy a escribir más lindo, prolijo. Lo paso dividiendo y me queda resolver una integral. Entonces, resulta que la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x es igual a 1 medio por
coseno de x, coseno de x por seno de x, más la integral de x, que es x, más, me quedaría constante dividido 2, pero una constante dividido 2 sigue siendo una constante, y ahí terminó el ejercicio. A mí me encanta esto, porque parece que no avanzamos nada cuando... Bueno, estas son las cosas por las que a mí me encanta la matemática, y ustedes dirán, ¿cómo le va a encantar eso? No tiene nada. Bueno, a mí me encanta. Por eso yo estudié matemática y ustedes estudian sistemas. Llego acá y con una identidad trigonométrica me deshago del problema sin tener que resolverlo, resolviéndolo por el costado, bordeándolo si quieren. Pero encuentro una forma de resolver esa integral que tenía que calcular haciéndolo por un método auxiliar, digamos, sin integrarla, sino viendo por identidades trigonométricas. Bueno, con eso vamos a terminar la clase de hoy, pero me queda, Celeste, ver con vos ese ejercicio que estábamos resolviendo cuando te quedaste sin internet. Bueno, los demás, si quieren, se quedan y lo vemos de nuevo, y si quieren, se pueden ir. Bueno, vamos, Celeste, con lo tuyo. El martes estaríamos empezando con integrales definidas, que ahí viene una linda parte de aplicaciones de la integral. Bueno, veamos entonces, fíjate acá. Acá está todo resuelto ya. Pero, a ver, habíamos quedado acá. Acá quedamos, Celeste. En que teníamos que ver... Ahí me quedé yo, por lo menos. Ahí me di cuenta que vos no estabas. ¿Fue ahí donde nos quedamos o vos te fuiste antes? Fue ahí. Bueno, porque, bueno, ahí yo te pregunté cuál es la integral de x al cuadrado diferencial de x y, bueno, no me respondías nada y me di cuenta de que no debías estar porque esta la habíamos resuelto ya varias veces. Algo te había pasado, dije, ¿qué pasó acá? Que no me responde, no puede ser. Sí, no, pues justo se me cortó el internet. Sí, no, pero, o sea, me di cuenta porque esta justo ya la habíamos hecho varias veces, entonces tenías que saberla. Bueno, Sí, o sea, hasta ahí estaba todo bien, digamos. hasta ahí estaba todo bien. Entonces, acá estamos. Acá estamos. Y ahí está lo que yo hice. Fíjate, vos decime si es así o no. A vos te quedó acá la integral de x cubo sobre 3 por 1 sobre x diferencial de x, cuando reemplazás todo esto, ¿no? Ajá. Bien, y acá vos no simplificaste. Claramente ese fue mi problema. Claro, esa es la cuestión ahí. Ahí no simplifica. Es como que... Ahí la cuestión es que disocian lo que es el álgebra de lo que es el cálculo. Y no se olviden de la álgebra porque de hecho la necesitan aprobada para poder cursar esta materia. La necesitan aprobada para poder cursar esta materia y es porque nosotros usamos un montón de herramientas del álgebra. Entonces no se olviden de la álgebra, ténganlo presente. Y bueno, ahí simplificando, fíjate cómo simplificando esto te queda para integrar x al cuadrado. Esto es copiar y escribirlo más lindo nomás a lo que estaba acá arriba. Y cuando integras x al cuadrado, de nuevo, ya la tenés resuelta de acá de las cuentas auxiliares y lo que te queda es escribir 1 de x al cuadrado. Cuando... ¿Cómo? Sí, que eso nomás fue mi error, digamos. Sí. Eso nomás fue todo tu problema y... acá, fíjate, yo escribí mal acá. Porque acá es x al cubo. Por eso me estaba pareciendo raro ese resultado. Es x al cubo ahí. Sí. Porque si vos lo derivás, te tiene que volver a quedar lo que teníamos acá arriba, que es x cuadrado por logaritmo natural de x. ¿Estamos? Sí, profe. Está Celeste, muy bien.
Creo que estamos, ¿no, gente? No hay consultas, no hay preguntas sobre los ejercicios que van quedando pendientes. Esos ejercicios tienen que ir resolviéndolos y lo que podríamos hacer es poner un horario de consulta para que nos conectemos y veamos esas cuestiones, o si me las prefieren mandar por correo y las vamos viendo así nomás. Pero por ahí está bueno encontrarnos y que charlemos así, más aprovechando que hoy son pocos. No sé qué pasó que hoy son tan pocos. Suelen ser más, bastantes más. ¿No? Bueno, si no saben, no importa. Ah, Agustín se fue. Pero bueno, lo vemos. Me avisan, me escriben correo por consultas y podemos establecer algún horario donde nos encontremos acá en esta sala de Meet. Bueno, chicos, nos vemos el martes a las 11. ¿Estamos? Yo subo hoy todo esto. Nos vemos. Chao, chao.